Bueno, ya vamos a arrancar, ya tenemos unos minutitos para que se fueran conectando y bueno, a medida que vayan entrando gente más tarde se podrá ir acoplando. Antes de arrancar, agradecer a toda la gente de Crow por la predisposición que pusieron, el tiempo que nos han dedicado desde un comienzo que nos comunicamos con ellos. Esta capacitación se da en el marco de un convenio que tenemos entre ambas entidades, donde Crow, que es una firma de consultoría, bueno, les decía que esta capacitación se da en el marco de un convenio que tenemos con Crow. Ellos son una firma que se dedica a la auditoría y consultoría, ya seguramente ellos explicarán mejor. Nos han preparado una serie de temáticas para hacer capacitaciones a lo largo del año y nosotros lo tenemos como una consultora de referencia cuando necesitamos eh, hacer consultas en distintos temas. Así que la idea también es que ustedes los conozcan. Y bueno, y también agradecerles a todos los que se conectaron, porque a veces hacer un hueco en la agenda, en el horario laboral a veces es difícil. Y bueno, y estos convenios, estas alianzas que nosotros buscamos se cultivan y se mantienen. Así que, bueno, agradecerles, los dejo con Dora Alegre, Claudia Ortiz y Carlos Hernández de Crow. Buenos días a todos. Como bien dijo en la presentación, mi nombre es Claudia Ortiz, yo soy la socia de impuestos de la firma en Argentina y hoy nos acompañan dos directores del Departamento de Impuestos, Dora Alegre y Carlos Fernández, quienes serán los expositores y que han trabajado y preparado este material especialmente para ustedes. Voy a darles una breve introducción de nuestra firma. Ahí están viendo en pantalla. Ok. Bueno, nosotros, como bien anticipamos, somos una firma que hace muchísimos años que está en el mercado, acompañando a nuestros clientes, como siempre, en el crecimiento. Y el core más importante que tenemos es auditoría, impuestos y consultoría. La red global abarca más de 800 oficinas en todo el mundo, cubriendo 140 países y un staff de más de 40.000 personas. Así que tenemos presencia en todos los mercados más importantes y menos importantes, y eso hace que marquemos la diferencia a la hora de hacer negocios cuando necesitan algún apoyo en algún otro país de la red global. Como bien les vengo mencionando, acá en Argentina también tenemos varias locaciones, estando las más importantes son las que ven ahí en el mapita de Buenos Aires. Después tenemos en Rosario y Litoral, abarcando toda la zona núcleo del agro, en Córdoba también, y después nos repartimos un poquito entre La Pampa y acabamos de incorporar una oficina con una alianza estratégica en Neuquén para cubrir todo lo que tiene que ver con el boom de vaca muerta, que espero por el bien de todos, se dé en los próximos años. Como les dije, bueno, además de los servicios tradicionales de auditoría, impuestos, el BPO, que es acompañar o reemplazar a la estructura administrativa de las empresas, cada vez más este servicio se impone, donde lo que nosotros decimos es que las empresas se dediquen a hacer su negocio para el cual fueron creadas, y todo lo que tiene que ver con el entorno administrativo, contable, impositivo, payroll, eso bien lo pueden tercerizar.
También tenemos áreas de, bueno, de capital humano, finanzas, marketing, consultoría estratégica, tecnología, transformación digital, lo que son las ESG, cambio climático y la consultoría en risk management. Bueno, muy bien. Ahora vamos a lo que nos convoca. Vamos a abordar un tema que es de vital importancia para la estabilidad y el crecimiento de nuestras empresas, que es la planificación fiscal en tiempos de inflación. La inflación que si bien ahora se está reduciendo, pero no desapareció, como saben, afecta directamente el valor de nuestro dinero y por ende la capacidad que tienen las empresas para operar eficientemente. Y en este contexto, una planificación fiscal adecuada no solo ayuda a cumplir con las obligaciones tributarias, sino que también permite optimizar recursos, reducir riesgos financieros y adaptarnos a un entorno económicamente muy volátil. Durante esta charla que vamos a brindar, vamos a explorar estrategias claves para enfrentar la inflación y nuestro objetivo es proporcionarles herramientas prácticas y conocimientos que les permitan navegar estos desafíos con éxitos y asegurar la estabilidad y la prosperidad de sus negocios, que para eso estamos aquí, para ayudarlos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a explorar cómo una planificación fiscal efectiva puede marcar la diferencia en tiempos de inflación. Así que los dejo acá con este, con Dora. Bien, buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, Dorita. Bien. Bueno, como dijo Claudia, vamos a ver un poquito en realidad los tips antiinflación y ustedes saben, en tiempos de inflación podemos tener, como teníamos hasta el año 2019, que no podíamos aplicar ajuste por inflación impositivo. En épocas de inflación, obviamente, todos los sectores de la economía se ven afectados y las empresas, obviamente, no son la excepción. Con lo cual, generalmente las empresas ven como incrementada la carga fiscal si es que no existe la posibilidad de corregir esa inflación de alguna manera, aplicando lo que nosotros llamamos ajuste por inflación impositivo. Donde más se ve afectado esto es en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque tenemos tanto ganancias como costos que van a estar siendo irreales si no aplicamos algún ajuste para que los traiga a la realidad de vivir en épocas de inflación. Por eso, uno de los impuestos más afectados es el impuesto a las ganancias, porque tenemos tanto las ganancias que puedo estar tributando si no le aplico algún índice correctivo, estoy tributando por ganancias que son totalmente ficticias. Lo mismo con los costos, me van a quedar totalmente desactualizados. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Para hacer un poquito de historia. La próxima, Romina, por favor. El ajuste por inflación impositivo, que es diferente al contable, ¿eh? Hasta los años 90 se pudo aplicar ajuste por inflación impositivo en Argentina desde más o menos el año 84. Ya en el año, desde el 94 más o menos hasta el 2002, no se pudo aplicar ajuste por inflación por la forma en que quedó redactada la ley. El índice a aplicar era 1. No es que estaba vedado, sino que el índice era 1. ¿Qué pasó en el año 2002? Bueno, tuvimos una época que no teníamos inflación, que era en el 1 a 1, del 98 más o menos al 2001. Entonces ahí estábamos todos tranquilos. Luego, todos conocemos, época de Corralito, fines de fatídico diciembre de 2001, 2002 se disparó la inflación superando el 40%. Desde el punto de vista contable, se aceptó ajustar por inflación
los balances, mientras que desde el punto de vista impositivo no lo permitían. ¿Por qué? Porque eso hacía que iba a haber mucho menor recaudación. Entonces ahí lo dejaron, no había forma. ¿Qué pasó en el año 2002? Llevó a que muchas empresas presentaran recursos de amparo, recursos de repetición, para tratar de que se les reconociera la aplicación del ajuste por inflación, pero desde el punto de vista impositivo. Algunas tuvieron suerte, la mayoría no. Las que tuvieron suerte fueron las que pudieron demostrar que había confiscatoriedad. Después más adelante vamos a ver un caso específico. Pero ¿qué pasó? Seguimos sin la posibilidad hasta el año 2019 de poder aplicar el ajuste por inflación impositivo, con lo cual todas las empresas estaban pagando por resultados totalmente ficticios. En fines de 2017 más o menos se realiza una reforma impositiva en la cual se modifica y se incorpora en la ley de ganancias la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación impositivo a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018. Pero se debería dar determinados requisitos, entre los cuales estaban que en el primer ejercicio fuera la inflación mayor al 55%, en el segundo el 30% y en el tercero 15%. ¿Qué pasó en el año 2018? La inflación fue 47 más o menos, creo, con lo cual no se llegó al 55%, no se pudo aplicar ajuste por inflación. Acá de nuevo, muchas empresas dijeron, no, otra vez lo que pasó en el año 2002, vamos a presentar recursos de amparo o de repetición para que pueda aplicar el ajuste por inflación. Las pocas que hubieron más de 150 fallos respecto en por el ejercicio 2018. Algunas otra vez tuvieron suerte, si pudieron demostrar confiscatoriedad, pero otras al no demostrarlo no, que es totalmente injusto, porque en realidad la inflación existe igual para todas. Y acá siempre salen ganando las empresas que tienen mayor poder económico, que pueden soportar el pago de todos los honorarios que tienen que afrontar para poder interponer estos tipos de recursos. Bueno, ¿qué pasó entonces? Ya en el año 2019, la inflación fue un 54%, con lo cual, como el segundo ejercicio era 30%, se superó y a partir del año 2019 ya todas las empresas pueden aplicar el ajuste por inflación impositivo. Ahora bien, había una condición adicional que pusieron, que es que el 2019 y el 2020 no te podías tomar el 100% del ajuste por inflación en el ejercicio, sino que lo tuviste que dividir en sextos. El 2019, recién en el ejercicio 2024, se termina de tomar la última porción y el 2020 será en el 2025. A partir del 2021 ya se puede tomar el 100% por ahora. Salvo que haya alguna modificación, por ahora podemos tomar el 100%. El ajuste por inflación impositivo, ese es un tema, puede dar ganancia o puede dar pérdida, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos alternativas se tiene que imputar el 100% hoy en día, en la actualidad, en el ejercicio. La próxima, por favor. Bueno, entonces, actualmente el ajuste por inflación, como le decía, fiscal, se encuentra 100% vigente. ¿Qué utilizamos nosotros para calcular el ajuste por inflación? El índice de precios al consumidor. Lo que decimos es, como yo les contaba, es muy antiguo la redacción del ajuste por inflación impositivo porque fue hecho allá por el año 84, donde había un montón de actividades que no existían, que hoy existen, o tipos societarios que no existían y hoy existen, con lo cual ya de por sí era imperfecto la forma en que se hizo que se redactó el ajuste por inflación impositivo, porque no contempla todo lo que debería contemplar. Menos aún todavía que todo esto que les digo de todo lo nuevo que hay hoy en día, que obviamente no está contemplado. De ahí en que nosotros cuando liquidamos hay varios temas que
tenemos que definir, bueno, ¿qué hacemos para estar siempre dentro de lo que sería la ley cuando la ley no lo dice? Porque en realidad lo que habría que hacer es redactar todo de nuevo el capítulo del ajuste por inflación impositivo y actualizarlo al día de hoy. De hecho, decimos, debería tener índices específicos para las distintas actividades, ¿sí? Bien, para darles una idea así muy, muy, muy general del ajuste por inflación, es, tenemos dos partes del ajuste por inflación. Uno que se denomina estático y el otro dinámico. El estático partimos del balance del año anterior y le aplicamos el IPC de todo el año a los rubros monetarios exclusivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomo activo, tomo pasivo y lo corrijo, eliminándole todo lo que la ley considera que no es un activo monetario. Un ejemplo son los bienes de uso. Son no monetarios, con lo cual yo lo tengo que eliminar del activo. Un ejemplo de pasivo es que solo puedo considerar pasivo todos los pasivos que hayan sido considerados deducibles en el impuesto a las ganancias. Bien, una vez que tenemos esos dos temas corregidos, me puede dar activo, un neto de activo expuesto a la inflación o un neto de pasivo, según cuál de los dos sea mayor. Para que tengan una idea, si el activo, en definitiva, es mayor que el pasivo, voy a tener un ajuste pérdida para incorporar a la declaración jurada de ganancia. Y si ustedes están endeudados la mayor parte y el pasivo me da mayor que el activo, entonces voy a tener una ganancia por inflación que tengo que incorporar a la declaración jurada. Pasamos a la otra, Romy. Bueno, como le decía, el ajuste por inflación que tenemos vigente es totalmente imperfecto. Bueno, pero peor es nada, ¿no? Pero bueno, la realidad es que también para ser completo se deberían no solo actualizar, hacer lo que hacíamos de activo y pasivo, sino que por otro lado tenemos el rubro monetario que es muy importante en algunas empresas, que son los bienes de uso. Los bienes de uso, como les comenté, los eliminamos, con lo cual no lo incorporamos al ajuste por inflación impositivo puro. Ahora, la ley lo que hizo también entonces es decir, bueno, con el tema de los bienes de uso, lo que te voy a dejar es que vos actualices las compras de los bienes de uso que hiciste a partir del 1 de enero del 2018. De esta manera me están quedando todos los bienes anteriores al 2018 que tenga la empresa sin actualizar. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de que yo pueda actualizar es que me genera un mayor costo de venta y al momento de vender una maquinaria, por ejemplo, entonces es menor el resultado impositivo que voy a tener, que es por lo que voy a pagar impuesto a las ganancias. Si yo no le aplico el índice de IPC, el costo va a ser menor y voy a estar pagando por una ganancia que no es real. Lo mismo las amortizaciones. ¿Qué me hace esto de que me dejan a partir de 2018 actualizar? Las amortizaciones me la tomo más alta, con lo cual no la estoy tomando a valores nominales. Pues imagínense en el año 2022 que tuvimos 200% de inflación. Entonces, si no actualizamos todos estos bienes, son ínfimas los valores que podríamos tomar de amortizaciones. Pasamos a la otra. Ahora bien, para los bienes anteriores a 2018, les cuento que existió la posibilidad que habían dado con esta reforma de hacer un revalúo impositivo especial. Pero ¿qué pasaba? Para tener el derecho a actualizar, debía el contribuyente pagar un impuesto especial. Una cosa de locos. Por eso es que no tuvo tanto quórum, ¿no? No hubo muchas empresas que se hubieran adherido porque aparte había que hacer todo un cálculo financiero de traer valores a hoy, llevarlos allá, porque era en 10 años, 20 años, según lo que le quedaba de vida útil
a los bienes. Con lo cual, al día de hoy, no tenemos alternativa para actualizar todos los bienes de uso que sean anteriores a 2018, pero sí tenemos que actualizar todos los posteriores a 1 de enero de 2018, aplicando también el IPC. Bien, pasamos a la otra. Otro de los grandes defectos, bueno, no sé si es gran defecto, es a propósito, por supuesto, que dejaron una redacción en la parte de la ley donde habla de la actualización de los quebrantos, que da lugar a distintas interpretaciones. Una parte de la doctrina interpreta que sí se pueden actualizar los quebrantos y otra parte interpreta que no. ¿Por qué? Porque esto no está dentro del calculito que primero les conté que hacemos el ajuste por inflación impositivo, está por separado. Entonces, ¿qué me queda? Yo tengo un quebranto del año 2021, por ejemplo, 2020. Imagínense que con el 200% de inflación del 2022, el 118% creo que fue en el 2023, el valor de, no sé, 50 millones de pesos que tuve un quebranto del 2020, hoy es como tener 50 pesos, no sé, nada, no existe, si no tengo la posibilidad de actualizarlo. Bueno, ya de por sí, ARCA, que es ex AFIP, y la Dirección Nacional de Impuestos ya dictó un dictamen negando la posibilidad de actualizar. ¿Por qué la Dirección Nacional de Impuestos dictó esto? Porque, bueno, ARCA le solicitó, por supuesto, dado que hubo muchas empresas en el año pasado y el anteaño pasado que empezaron a interponer determinados recursos de nuevo y aplicaron la actualización de los quebrantos, aunque no se podía. Entonces, ¿qué hizo AFIP, ARCA? Empezó a realizar inspecciones a las empresas que presentaron una nota avisando que habían aplicado la actualización de quebrantos y en función a eso le pidió a la Dirección Nacional de Impuestos emitir algo que diga que no se puede. Bien, entonces, principio de este año, el Poder Ejecutivo dio a conocer un proyecto de ley modificando la ley de impuesto a las ganancias para donde se trataba este tema de los quebrantos, la posibilidad de actualizar quebrantos, pero otra vez, como el tema de los bienes de uso, en este caso decían, bueno, los quebrantos se van a poder actualizar de acá para adelante, lo que ya tenías, no. Y le daba una solución a los que sí habían aplicado, haciéndole pagar en cuotas lo que tendrían que haber pagado y no pagaron por actualizar los quebrantos. No obstante, al final esto no se pudo tratar, no se pudo tratar, lo dejaron sin tratar, así que se fue a la bolsa de basura y no sabemos cuándo va a haber algún otro proyecto de ley que permita actualizar los quebrantos que tienen las empresas. Así que bueno, ahí estamos a la espera de eso y a la espera también había un proyecto de modificas, pero no escrito, sino que estaban hablando en la Dirección Nacional de Impuestos de redactar todo el capítulo de ajuste por inflación impositivo de nuevo para traerlo a la realidad de hoy. Pero ahí también quedó estancado y hasta el día de hoy no hay nada, nada, nada que tengamos a la vista respecto de eso para que el ajuste por inflación impositivo sea algo realmente lógico. Eh, bien, entonces, para hacer así como un resumen, en la próxima, Romy, las ¿qué pasa? Si no aplico ajuste por inflación, es gravísimo para las empresas, realmente es gravísimo para las empresas. De hecho, en muchos casos no aplico ajuste por inflación y me da impuesto a pagar enorme. Y le aplico ajuste al mismo ejercicio, le hago la aplicación del ajuste por inflación y termina siendo pérdida, quebranto, es decir, no tengo que pagar nada de impuesto. No es que pago un poquito menos de impuesto, no, no, llega a extremos importantes. Con lo cual, no me están reconociendo resultados reales, sino termino pagando siempre, si no hay ajuste por inflación, por ganancias totalmente ficticias, tomo amortizaciones totalmente desactualizadas,
Bueno, bienes de cambio, tampoco estoy Está reconociendo hablando lo que debo reconocer, con del lo ajuste cual por inflación. alguien está hablando a su vez, me parece. Con lo cual es importantísimo tener ajuste por inflación y en realidad un ajuste por inflación actualizado, ¿sí? Bueno, ahora les había comentado sobre un fallo que es el leading case de lo que es ajuste por inflación impositivo en la Argentina y como les comentaba, tema de confiscatoriedad que es súper importante. Te paso, Carlos, ¿querés darlo vos? Sí, cómo no. Gracias, Dora. La próxima, por favor, diapositiva. ¿Me escuchan bien? ¿Me Perfecto, sí, escuchan? sí, Carlos, Bueno, sí, sí, perfecto. muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros, que creemos de vital importancia, por eso tratamos de generar un título que generase expectativa, porque la verdad que la planificación fiscal, como dijeron al inicio, siempre es importante y más en épocas de inflación. No les puedo decir el nombre, pero tenemos nosotros en el estudio una empresa muy importante que hoy tenemos una reunión porque le dimos la sorpresa de que era una empresa que venía con profusos quebrantos, quebrantos impositivos de mucha cuantía. Este año, por el efecto del ajuste por inflación impositivo, la empresa da resultado positivo, absorbe los quebrantos y determina impuestos. Entonces, es muy importante lo que es el ajuste por inflación fiscal, porque de hecho, como dijo Dora, es lo que vienen a investigar en la fiscalización ESARCA, porque puede dar pérdida, pero también puede dar ganancia, es decir, a favor del fisco, un resultado positivo que, por ejemplo, en esta empresa le da a pagar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de toda la problemática de un ajuste por inflación. Un ajuste por inflación que está vigente en la ley de ganancias y que nosotros esperamos que haya una reforma que lo traiga a la realidad, porque se quedó desactualizado. Por ejemplo, cuando Argentina no grababa por el criterio de renta mundial y solo grababa las rentas originadas en el territorio, el ajuste por inflación no contemplaba las existencias de moneda extranjera en el exterior. Y eso realmente también se expone a la inflación. Bueno, estamos esperando una reforma, este gobierno promete una reforma que ayorne un poquito el ajuste por inflación. Hoy por hoy utilizamos para hacer el ajuste por inflación que viene a explicar Adora, el ajuste estático y dinámico, usamos el IPC, el índice de precios al consumidor, a cualquier empresa, a cualquier rubro de la industria. Y esto no está bien, porque hay índices inflacionarios que son disímiles según la industria de que se trate. Entonces, si queremos realmente un ajuste por inflación que refleje el efecto de la inflación en la empresa y que por consecuencia refleje la verdadera capacidad o no contributiva que tiene ante el impuesto, deberíamos permitir usar distintos índices de indexación por los distintos rubros económicos. Pero bueno, eso es mucha pretensión. Como también una reforma que se precie de tal, debería actualizar valores que hoy por hoy quedaron en la nada. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, los gastos de autos están limitados a 4.000 pesos. Es decir, es una risa, quedó desactualizado desde hace muchísimos años. Es decir, hay muchas cosas dentro de la ley de ganancias que actúan como tope de deducibilidad y que deberían actualizarse. Digresión aparte, pasamos ahora al fallo Candy, que este es el fallo, el leading case, el primer fallo que le dio herramientas a los contribuyentes, por supuesto contribuyentes que tienen espalda para determinar el impuesto aplicando el ajuste cuando no regía, aguantarse a la FIP que le va a determinar de oficio, le va a determinar la deuda y discutirlo en sede judicial y pagando el impuesto en algunas de esas instancias. Entonces, el fallo Candy, la empresa era de relevancia, nos admitió, estamos hablando de los periodos antes de la reforma, porque como bien dijo Dora, a partir del 2018 yo tengo ajuste por inflación impositivo. Antes de la reforma, muchas empresas, y esta empresa Candy, ejercicio 2002, se dieron cuenta que no aplicando la inflación, un ajuste por inflación que en ese momento estaba vedado, daba una ganancia exorbitante de una tasa
efectiva de ganancias del 35% pasaba a un 62%. Se planteó este tema en las distintas etapas hasta que la Corte le dice, sí, Candy, usted tiene razón. ¿Por qué? Porque acá se afectó el principio de confiscatoriedad y de propiedad consagrados en la Carta Magna, en nuestra Constitución Nacional. Porque no aplicando un ajuste por inflación, devenía que le absorbía la renta o le quitaba la plata, lo cual afectaba su derecho de propiedad. Pero el fallo Candy se queda en el medio, porque no dice que el ajuste por inflación es aplicable en todos los casos. Es una cuestión de hecho y prueba, es decir, la empresa debe demostrar que no aplicándolo se afectaba su capital o su renta, es decir, se afectaba el principio de capacidad contributiva, confiscatoriedad. Es decir, celebramos en su momento ese fallo, pero de alguna forma fue un fallo medio timorato, medio político, porque admitía que el Estado Nacional, por cuestiones recaudatorias, puede limitar el ajuste por inflación, excepto que sea confiscatorio. Bueno, igualmente fue un fallo muy positivo, muchas empresas se embarcaron en esta doctrina para discutir, y después por ahí, este fallo es del 2009, después por ahí más adelante salió, entre tantos fallos, el fallo de Telefónica, que también admitía el ajuste por inflación, no solo cuando daba impuesto a pagar, sino que para actualizar quebrantos, sino que para actualizar bienes de uso, sino que para actualizar los costos de venta. Esto fue una extensión del fallo Candy. Es decir, hoy por hoy, en términos doctrinarios, estamos bastante bien como para discutir. Por supuesto que las discusiones se limitan, porque ahora hay un ajuste por la inflación estático y dinámico, pero no se permite, por ejemplo, la actualización de quebrantos, y muchas empresas fueron a la vía judicial para actualizar quebrantos, y hay muchas facetas técnicas de la ley de ganancias que me permitirían defender actualizar quebrantos. Sin embargo, debo de decir que es un tema muy contingente. Si la empresa actualiza quebrantos, a los 2 minutos que presente la declaración jurada, le va a venir una inspección, se lo va a cuestionar, en sede de la FIP lo va a perder y tiene que embarcarse en la aventura judicial. Esperemos que esta reforma que se promete impositiva realmente permita actualizar los quebrantos y no ese proyecto que hablaba Dora, que era una solución absolutamente parcial. Porque decía, hacia adelante sí, hacia atrás, si hiciste las cosas mal y lo actualizaste, te hago una moratoria, todo bien. No, no, o se actualizan o no se actualizan. Esperemos una verdadera reforma impositiva, no solo del impuesto a las ganancias, porque también la inflación, el no reconocimiento afecta a otros impuestos. Hoy solamente nos basamos y vamos a hablar de ganancias. Siguiente Filmina, por favor, gracias. ¿Quedan algunas otras herramientas para morigerar el impacto negativo de la inflación en el gravamen? Siguiente, por favor. Y estas herramientas que vamos a ver son anteriores al 2018, es decir, había cosas que las empresas podían hacer con independencia que todavía el ajuste por inflación estático y dinámico que viene a explicar ahora existiese, que esto fue a partir del 2018. Y esto es claro, si una empresa tenía más pasivos monetarios que por lógica se deprecian por inflación, que activos monetarios, al tener una posición monetaria pasiva tenía una ganancia, porque a mí las deudas se me deprecian por inflación y esa ganancia no era reconocida en el balance impositivo. Si yo estoy endeudado y tengo más deuda que pasivos, tengo una ganancia que no se reflejaba hasta ese momento en la declaración de ganancias. Por supuesto que ahora, a partir del 2018, una empresa con más pasivos que activos tendrá una ganancia impositiva y tendrá que pagar sobre esa ganancia. Pero nosotros los asesores le dábamos estas recomendaciones para decir, bueno, si bien no está permitido el ajuste por inflación, trata de manejar tus pasivos monetarios de tal forma que superen tus activos monetarios y tengas una ganancia real que no pague impuestos. Bueno, a partir del 2018 eso ya en teoría no rige, aunque más o menos, porque insisto, los índices de actualización que me permite el fisco, el IPC, no siempre reflejan la inflación real. Con lo cual también esta herramienta tal vez hay que ponderar costo-beneficio, le sirva. Siguiente presentación, por favor. Lo mismo pasaba con el stock de bienes de cambio. La ley del impuesto a las ganancias, al cierre del ejercicio, me obliga
a revaluar los bienes a valor de mercado, si se quiere, al valor de últimas compras, es decir, a reconocer un resultado por tenencia, es decir, un resultado antes de la enajenación. Por solo tener un bien que se me aprecia, tengo que reconocer una ganancia que no es una ganancia realizada, es una ganancia potencial. ¿Cuándo se va a verificar esa ganancia? Cuando realmente venda el bien. Bueno, cuando no existía el ajuste por inflación antes del 2018, tenía en general una ganancia, porque el bien seguramente a fin de año me aumentaba respecto a lo que yo lo había comprado, pero como no me dejaban reconocer la inflación, esa ganancia era realmente nominal, porque el aumento de precios no solo era por el valor intrínseco del bien, sino por el componente inflacionario. Es decir, si yo realmente necesito saber cuál es mi resultado por tenencia, tiene que ser un resultado neto del movimiento puro del valor de mercado del bien, no de la inflación. Bueno, ahora con el ajuste por inflación, como debo reconocer la pérdida del inventario inicial, el resultado por tenencia muchas veces de ganancia pasa a menor ganancia o incluso pérdida. Eso es algo que se solucionó a partir del 2018. Antes nosotros recomendábamos manejar los inventarios, en el buen sentido de la palabra, para tratar de ver cómo evolucionaba el valor de cotización al cierre respecto al no reconocimiento de la inflación. Es decir, herramientas necesarias para no pagar tanto impuestos antes del 2018. Siguiente, por favor. Esta es una herramienta muy importante que existe y existió y entendemos que existirá, que también fue muy utilizada al momento de que no se reconocía el ajuste global por inflación impositivo, pero ahora también. Y es una herramienta que nosotros siempre les decimos a nuestros amigos clientes, hay que verla, hay que evaluarla. Y les sugerimos a ustedes con sus asesores que la repasen. Es una figura de venta y reemplazo. Ustedes saben que si una empresa tiene un bien de uso, vende ese bien de uso, tiene una utilidad o un resultado impositivo que será producto de la diferencia entre el precio de venta y el costo. Si esa diferencia me da utilidad, el principio general es impútela al año, totalmente al año que se produjo la enajenación. Esta figura de venta y reemplazo me da la posibilidad, bajo ciertos requisitos, no es para todos los casos, no es el objeto de este curso, decir las exigencias para aplicarla, pero es bastante posible hacerlo, los invitamos a repasarlo con vuestros asesores, me permite no imputar toda la diferencia, la utilidad por la venta en el ejercicio de la venta, sino en cuotas. Es decir, cuando yo vendo un bien y lo reemplazo por otro, al valor del nuevo bien le resto la utilidad que me dio la venta del anterior y entonces voy a amortizar ese bien en un menor valor. ¿Por qué? Porque si yo imputo la venta toda en el mismo ejercicio, compro un bien por 100 pesos y lo voy a amortizar por 100 pesos. Si yo imputo la renta por este criterio del venta y reemplazo, no voy a reconocer una utilidad total ahora, pero sí la voy a reconocer vía menor amortización a lo largo del ejercicio, a lo largo de los siguientes ejercicios de vida útil del bien nuevo. Entonces, en épocas de inflación, eso es un golazo, porque no es lo mismo grabar una utilidad toda junta cuando se genera, sino que en cómodas cuotas vía menor amortización. Es fabulosa esta herramienta. Sin embargo, a partir del 2018, esa utilidad que voy definiendo en el tiempo se actualiza por inflación. Es decir, me sacaron un poquito los beneficios, pero sigue siendo muy importante. Es decir, no grabar todo junto, sino en cómodas cuotas. La venta de bienes de uso. Es muy importante esta herramienta. Siguiente, Filipina, por favor. Otra herramienta extraordinaria que está en la ley de ganancias y que muchos se olvidan o no conocen. Ustedes saben que una empresa reconoce fiscalmente sus resultados, ganancias y pérdidas por el principio de lo devengado, no por el principio de lo percibido. Con lo cual, si hoy yo vendo, aunque no cobre, tengo que reconocer la utilidad de esa venta, venta menos costo. El devengado exigible me dice que, en términos generales les hablo, si yo vendo mercaderías en cuotas, en 10 cuotas, por ejemplo, o más, en vez de imputar
toda la utilidad al momento que se enajena, al momento que se devenga, la voy a imputar en las cuotas que voy cobrando, es decir, cuando yo empiezo a cobrar, es decir, es parecido a la venta y reemplazo. En vez de grabar toda la venta de una mercadería en el ejercicio que se produce, la voy proporcionando en función a las cuotas que voy cobrando o que van haciéndose exigibles. Esto es fabuloso, porque en épocas de inflación seguramente se va a licuar, porque no es lo mismo grabar hoy toda la utilidad que a través de las cuotas que voy cobrando de esa venta, venta en cuotas. Y en este caso, la reforma del 2018 no me hace indexar esas cuotas, con lo cual es un verdadero golazo esta herramienta. No es aplicable para todos los casos. Una vez que opto por aplicarlo, tengo que mantener este criterio por 5 años. Esto es claro, porque si no el contribuyente dice, hoy me conviene devengado normal, mañana me conviene devengado exigible. No. Si vos tenés la tendencia de vender mercaderías a 10 meses o más, aplicás hoy devengado exigible y en principio tenés que mantener el mismo criterio por 5 años. Entonces uno ahí tiene que planificar y decir, hoy tal vez me convenga porque tengo mucha utilidad y la difiero en el tiempo y se me licúa por inflación, pero mañana tal vez no. Imagínense si yo tengo quebrantos acumulados. Quebrantos acumulados impositivos son pérdidas impositivas que yo tuve en otros ejercicios y que voy a poder utilizar hasta en 5 años. Si yo en 5 años no genero utilidades fiscales, esos quebrantos se pierden. Otra cosa que estamos esperando que la reforma que nos prometen concrete. ¿Por qué? ¿Por qué 5 años? Si hay ciclos económicos de las empresas que no permiten generar utilidades por 5 años. Yo tengo pérdida por los primeros años de startup y me pasan los 5 años y sigo con pérdida. ¿Voy a perder el quebranto? Entonces, ojalá que en vez de 5 años hablen de 10. Bueno, digresión aparte, supónganse que yo tengo hoy mucho quebranto y me está por prescribir. Tal vez no me convenga aplicar devengado exigible, tal vez me convenga generar y grabar toda la utilidad por el devengado normal, así absorbo ese quebranto que de otra forma se pierde. Entonces, devengado exigible es una gran herramienta, pero hay que evaluar en cada caso la conveniencia o no de su aplicabilidad. Siguiente, por favor, Romina. Muchas gracias. Esto se vincula no solo a ganancias, sino a cualquier tipo de empresas, a cualquier tipo de impuestos. Ustedes sufrirán los anticipos de ganancias, que los tienen que pagar. Ustedes sufrirán las cuantiosas retenciones de ganancias cuando venden o percepciones que le hacen cuando importan bienes, que son créditos fiscales, que yo voy a poder utilizar ¿cuándo? Recién cuando presente la declaración jurada. Imagínense que todas las retenciones y percepciones y anticipos que yo pago durante el 2024, supongamos un cierre de diciembre 2024, recién las voy a poder usar en mayo 2025 contra el impuesto que termine, si es que determina impuestos. Y tampoco hoy por hoy se permite actualizar esos pagos a cuenta, que es otra estupidez. Si a mí me hacen una retención en enero del 2024, la tengo que pagar al mismo valor en mayo del 2025 cuando presente la declaración jurada. Eso es algo que estamos esperando que también cambie. Bueno, en el mientras tanto, tenemos que planificar de tal forma de tratar de que no me retengan o no me perciban en la medida de lo posible. Y les aclaro y les recuerdo o les comento que muchos regímenes de retención de ganancias, pero también de impuestos provinciales, habilitan al contribuyente bajo ciertos requisitos de pedir que no le retengan más o que le bajen la alícuota de retención. O incluso, en un mundo ideal, devolver los stocks de saldos a favor, que eso es muy difícil. Pero entonces una buena planificación fiscal en tiempos de inflación hace que trate de manejar esas retenciones y percepciones para tratar de atemperarlas, porque, insisto, es una pérdida financiera enorme, porque se deprecian por inflación y no me la dejan tomar a valores actualizados. Entonces, tengo que estar muy atento en ganancias, en los distintos regímenes de retención, pero también en ingresos brutos, para aplicar todas las excepciones que pueda, para que me reduzcan, para que me excluyan, cosa que no es sencilla, pero es posible. Encontramos muchas veces empresas que tienen unos stocks de saldos a favor del año inmemorial. Eso se deprecia por inflación. Es una pérdida efectivísima y un gran perjuicio. Estar atento y manejar estos saldos. Siguiente presentación, Romy, por favor. Por último,
También en la ley de ganancias hay una figura de deudores incobrables. Cuando hablamos de deudores incobrables son créditos comerciales. Muchas veces yo vendo y no me pagan. Entonces, para que ese crédito yo lo pueda mandar como incobrable, lo pueda mandar como pérdida fiscal, no contable, sino fiscal, la ley y el decreto me dan muchos requisitos, pero hay que explorarlos también esos requisitos. Hay muchas figuras que muchas veces uno se olvida que me permite que algo que está activado fiscalmente se pase a pérdida fiscal. Hay un montón de índices en la ley. Uno es los índices de escasa significatividad, el otro es paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Imagínense en la pandemia, yo vendía, pero el deudor no trabajaba porque el Estado le prohibía trabajar. Entonces, la empresa que vendía tenía un crédito que no cobró por muchos años. ¿Por qué? Porque había una paralización de las acciones del deudor, no porque era trucho, sino porque había un decreto que no te permitía salir a laburar. Entonces, hay muchos índices que me permiten ahuecar la base imponible desactivando créditos y mandárselos a pérdida fiscal. Tengan presente también la figura de deudores incobrables para tratar de atemperar y surfear en la ola de la inflación. Dora, creo que seguís vos, ¿no? Sí, ahora digo yo entonces. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto que explicaba Carlos, si bien es aplicable hoy en día, era mucho más importante para tener en cuenta cuando no nos dan la posibilidad de aplicar un ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Así que como nunca se sabe cuándo, porque hoy lo tenemos, mañana no sabemos si nos siguen dejando aplicar, siempre hay que tener presente todas esas herramientas que mencionó Carlos. No obstante, obviamente, también se pueden seguir aplicando, especialmente el de vengado exigible y antes. Ahora bien, ahora vamos a dar un par de tips estando en la actualidad donde es aplicable el ajuste por inflación impositivo. La siguiente, Romy. ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Normalmente lo que tratamos de hacer con esto es ver, a ver, dentro de la normativa, sin salir de lo que es la ley, buscamos qué beneficios podemos tener haciendo determinados juegos para que el ajuste por inflación nos beneficie un poco más. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba en su momento que se pueden, en el ajuste por inflación impositivo, no se consideran los bienes de uso como un activo expuesto a la inflación? Y entonces, ¿qué pasa? En la parte del ajuste dinámico, la ley me dice, cuando vos compres bienes de uso durante el ejercicio, lo que tenés que hacer es actualizar desde el momento de la compra de ese bien hasta el cierre del ejercicio y ese valor que te da, considerarlo mayor ganancia. ¿Por qué? Porque estoy sacando, porque esto es así. Se considera que lo que yo ajusto desde el inicio en el estático, la ley en sí es como si fuera todo efectivo, porque son los rubros monetarios, ¿sí? Entonces me lo ajusta de punta a punta. Entonces, si yo en el mes de julio, hablando de un cierre de diciembre, compro bienes de uso, ¿qué se pensó cuando se redactó el ajuste por inflación? Vos te estás actualizando de punta a punta, generando una pérdida impositiva, pero te compraste bienes de uso, que los bienes de uso no son un rubro monetario, con lo cual, sacalo. Entonces, por eso me hacen actualizar. Con lo cual, ¿qué es lo que decimos? Cuando compren bienes de uso, traten de comprarlo lo más cercano al cierre del ejercicio que ustedes tengan. Si hablamos un cierre de diciembre, que son los más comunes, entonces traten de comprarlo lo más cerca de diciembre. ¿Por qué? Porque el índice que voy a aplicar si el bien de uso se compró en diciembre es 1. Es decir, no actualizo y entonces no voy a generar la ganancia que no me conviene. ¿Sí? A mí me ha pasado en empresas que compran bienes de uso, el alta es el 30 de noviembre. Y no,
Fíjense, el 30 de noviembre no compren, porque si lo compran el 30 de noviembre, lo van a actualizar y van a generar una ganancia en la declaración jurada. 2 días después, o un día después, ya estoy en diciembre y por correr un día la compra del bien de uso, me ahorro un montón de plata porque no tengo que aplicar esta actualización, ¿sí? Entonces es muy importante la planificación de las compras de bienes de uso en épocas que tenemos la posibilidad de aplicar ajuste por inflación impositivo. Con esto, para las empresas en especial, muchas empresas proveedoras de empresas petroleras tienen millones en maquinarias y no es lo mismo la maquinaria actualizarla por un solo mes, por un día de diferencia en realidad, son millones que podemos estar regalándole al fisco. Y esto lo podemos hacer siempre bajo ley, está todo dentro de la normativa, no es que estamos diciendo algo que está fuera. La siguiente, por favor. Otro tema dentro de lo que es el ajuste por inflación dinámico que les comentaba es que la ley me dice que cuando se distribuyen utilidades, dividendos, desde el momento en que realmente se pagan hasta el cierre del ejercicio, también tengo que generar una ganancia. Entonces, de nuevo, como los bienes de uso traten, en la medida de lo posible, por supuesto, traten de hacerlo lo más cercano al cierre del ejercicio para que el índice a aplicar sea más chico y entonces genero la menor cantidad de ganancia a incorporar en la declaración jurada. Lo ideal, obviamente, es en el mes de cierre del ejercicio porque ahí directamente no tengo que considerar nada como ganancia, pero cuanto más temprano hagan el pago de dividendos, es más perjudicial para la empresa. Le van a generar ganancia. La siguiente. Por otro lado, tenemos también en el ajuste por inflación dinámico, nos hace considerar la ley los aportes de capital. Y en este caso, al revés que lo que les venía comentando de bienes de uso y de dividendos, nos conviene que cuanto antes se haga el aporte de capital, mejor. ¿Por qué? Porque también lo tenemos que actualizar desde el momento del aporte hasta el cierre del ejercicio, con lo cual, este caso es al revés, me da pérdida, con lo cual me conviene multiplicarlo por el mayor índice que pueda. Sí, así que si ustedes ven que en la empresa, vamos a hacer un aporte de capital, tiene cierre diciembre, ¿lo hago en diciembre? No, no, banquen un poquito y lo hacen en enero del otro año para que después puedan tomar un ajuste por inflación pérdida importante. Si lo hacen en diciembre, y su cierre de ejercicios en diciembre estoy hablando, ¿no? Si no, en el cierre del ejercicio no van a tener ningún beneficio que podrían aprovechar. El siguiente. Y el último de los tips que pusimos los más importantes acá es hoy en día las empresas en general tienen, de las que tienen excedentes, todas están con inversiones en fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión tendrían más o menos el mismo tratamiento que los bienes de uso, es decir, no se considera un rubro monetario, con lo cual acá tenemos dos tips que son súper importantes, que yo siempre les recomiendo a las empresas que manejo, que es, primero, tratar de no dejar de hacer, es decir, rescatar todos los fondos comunes de inversión que se puedan rescatar al cierre del ejercicio. Entonces, ¿dónde va a pasar? Eso pasa a bancos o pasa a caja, lo que fuere, a un rubro monetario. Porque si yo los dejo al cierre del ejercicio, en el ejercicio siguiente va a estar en el activo del balance que yo parto y lo voy a eliminar. No me lo van a dejar actualizar por inflación. Entonces no me conviene. Me conviene directamente sacarlos, rescatarlos, para que me queden en un rubro, obviamente rescatarlo y no van a comprar bienes de uso, ¿no? Porque también es la misma situación, sino que rescatarlo y dejarlos un par de días hasta que empiece el nuevo ejercicio. Y así para el año que viene tienen
el ajuste por inflación negativo de dejarlo en un rubro monetario. El otro tip del mismo rubro es que cuando tengan altas suscripciones y rescates en el mismo ejercicio, que lo hagan en el mismo ejercicio, para que así, porque si tengo una suscripción en julio, por ejemplo, y la dejo al cierre del ejercicio, lo que estoy haciendo es que me va a generar una ganancia desde el momento en que hago la suscripción hasta el cierre del ejercicio. Y no vale la pena. En un montón de casos veo que lo que hacen es en julio hacer la suscripción y después lo hacen el 2 de enero, cuando el cierre del ejercicio era diciembre. Y lo hacen el 2 de enero. No, hacelo el 30 de diciembre, es decir, 3 días antes, porque te perjudicas terriblemente, dado que de esa manera, si vos lo dejas al cierre, te vas a generar una ganancia enorme en el ajuste por inflación impositivo, cosa que lo que va a terminar siendo un mayor resultado impositivo en la declaración jurada. ¿Sí? Bueno, entonces, estos eran los tips. La parte que dio Carlos es los tips anteriores sin posibilidad de ajuste por inflación impositivo, y todos estos últimos fueron lo que hoy en día sí o sí tienen que estar muy, muy pendientes para que no pase desapercibido, y hablar con sus asesores para ver si esto lo están teniendo en cuenta, si les avisaron sobre esto, pero realmente estos 4 tips son muy importantes en este momento para el cálculo del ajuste por inflación impositivo, para poder tener una mejor posición del mismo, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos nuestra charla de planificación fiscal en tiempos de inflación. Si tienen preguntas, dudas, no hay problema. Muchas Nos gracias, pueden... Dora, Carlos. Realmente, bueno, bastante jugoso todo lo que se habló. Y me parece que sería importante que cada uno revise las partidas de su balance para ver si encuentra posibilidad, como explicaron acá el equipo, de tener alguna estrategia a aplicar para reducir la carga fiscal, que siempre nos llaman para eso. ¿Cuánto puedo reducir? ¿En cuánto puedo reducir la carga fiscal? Entiendo que si tienen alguna duda o pregunta, me parece que por los tiempos la pueden hacer a través de la cámara, quienes sería el vehículo para contactarnos, y yo creo que en el uno a uno cada compañía, cada balance es completamente diferente y amerita como una atención especial, que para eso estamos, y obviamente esto es introductorio, ¿no es cierto? Dicho esto, bueno, les agradecemos a todos la participación, y a Bárbara especialmente por habernos permitido generar este espacio y convocarnos. Y aquí estamos. La cámara tiene nuestros datos, nuestros contactos, y en todo caso quedamos en esos términos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Claudia. Y sí, quedamos a disposición. El canal está abierto de Yara, ya sea por WhatsApp o por correo, para consultas que tengas, y las empresas, y se las vamos derivando. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.